este mensaje y quiero que vayamos directamente, que podamos entrar a la palabra del Señor. Le puse como título El día menos pensado. Hay una canción con ese que me ha resonado tanto desde que, capaz que son aquellos que son hinchas de Belgrano, la tienen ahí. El día menos, algunos se ríen, mirá, están contentos. Vos sabés que esta canción tuvo el día menos pensado, el día menos... Digo, vamos a titular este mensaje y va a ir acompañado con la palabra del Señor. El día menos pensado. Vamos a estar construyendo algunos pensamientos alrededor de una historia súper y muy conocida. Y en esta noche, con la alegría de poder estar compartiendo con vos, de saber que es el mes 6, estamos a mitad de año, estamos en el mes del Mundial. ¿Cuántos se enteraron de eso? Estamos en el mes del Mundial, estamos en el mes 6, estamos a mitad de año. Muchos de nosotros quizás arrancamos este 2026 con expectativas, hemos arrancado con metas, hemos arrancado con sueños, pero lo bueno de a lo largo de todo esto que todavía tenemos el tiempo de proyectarnos. Aún tenemos ese desafío de lo que no pudimos lograr hasta este tiempo, todavía nos queda 6 meses. Y eso está bueno, pero de saber que podemos trazar un camino, pero si Dios no está en el asunto, gracias hermano, nuestro esfuerzo es en vano. Así que llegamos tal vez en esta noche con expectativas. ¿Cuánto tienen expectativas, dijimos? Hay algunos que llegamos con alegría en el corazón, presentando tal vez nuestras metas, nuestros sueños, nuestras peticiones al Señor. Me imagino tantas realidades que pueden haber en esta noche representadas en este lugar. Vinimos tal vez con un corazón que le presentamos al Señor y le decimos: Señor, bendice mi familia, bendice este año, prospera mis recursos, prospera mi trabajo, mi economía. Otro motivo de lo cual pueden haber corazones en esta noche, tal vez que puedas decir: Señor, necesito que arregles algo en mi vida, un asunto en mi corazón, que tal vez tu mano poderosa lo puede lograr. Tal vez en esta noche hay personas que vienen a la iglesia con un corazón de decir: tengo tantas cargas, tantas situaciones, pero creo que el Señor en esta noche puede responderme, puede restaurar mi vida. Hay áreas de nuestras vidas, tal vez que en esta noche el Señor puede arreglar, un área tal vez en tu familia, en el matrimonio, expectativas que tal vez en esta noche has llegado de que el Señor algo puede hacer. Y lo más lindo de todo esto y lo que me encanta es de venir con ese corazón, porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos un Dios que sana, tenemos un Dios que restaura, tenemos un Dios que liberta, que trae orden a nuestras vidas. Y ese Dios responde las oraciones de sus hijos. Pero en esta noche he venido con un espíritu de poder compartirte, que lo traigo de mi corazón y quería compartirte con vos en esta noche. Ese espíritu donde el Señor nos quiere desafiar nuestra fe. El Señor en esta noche quiere desafiar y ensanchar tu fe. La palabra del Señor nos dice en Isaías capítulo 43, versículo 19. Yo en mi Biblia tengo la versión NBI. Dice, no hace falta que la busque, dice la palabra del Señor: voy a hacer algo nuevo. Más adelante dice, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me encanta la palabra del Señor, porque somos agradecidos al Señor el día de hoy, porque podemos estar sentados en este lugar y nada es por su gracia. Todo es por su misericordia, por su amor, que hoy podemos estar sentados en este lugar. Y si hoy estamos respirando, es por la gracia del Señor y por su misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Pero lo que me desafía de este versículo es que dice la palabra del Señor: voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. Esto desafía un poco más mi fe. Por eso le puse el título de este mensaje, El día menos pensado, porque quiero compartirte algo. Cuando Dios sigue haciendo algo, cuando Dios sigue obrando, cuando Él sigue escribiendo la historia, lo mejor todavía no ha llegado. Decirle a la persona que está a tu lado: lo mejor todavía no ha llegado. Hoy es el día menos pensado. Estamos en la mano del Señor, estamos en sus mejores manos. Y yo quiero en esta noche construir este mensaje, una historia súper conocida de la Biblia. Y vamos a ir ahí en los evangelios, vamos a ir a Juan, mi personaje favorito. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante.
¿Me pueden acompañar con la pantalla? En esta noche yo tengo la versión NBI. Y dice la palabra del Señor, Juan capítulo 2, versículo 1. Dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús se encontraba allí. También había invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Versículo 7 dice: Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, le dijo Jesús. Así que lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, las hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, en esta noche vamos a estar hablando un poco acerca de esta historia en Juan capítulo 2. Y nos presenta un momento clave en la vida y en el ministerio de Jesús. No es un momento más, no es un momento cualquiera en la historia, es un momento sumamente importante. Porque Juan, al final del relato, en el versículo 11, recién lo acabamos de leer, dice: este es el principio de las señales. Lo que abriría la matriz del ministerio del Señor Jesús en su paso por la tierra. Ahí comenzaría el ministerio público de Jesús. Y lo hace, su primera aparición, lo hace, ese milagro, lo hace en un contexto donde rompe un poquito nuestra mentalidad humana, ¿no? O tal vez rompe un poquito nuestra expectativa, porque la escena no ocurre en un lugar religioso, no ocurre en un templo o en una sinagoga, sino que ocurre en una boda, una celebración familiar, un ambiente cotidiano. Jesús es invitado a la boda, sus discípulos también, y cuando Jesús es el invitado, participa plenamente en las personas. Por eso Jesús en esta noche quiere participar plenamente en tu corazón. ¿Cuánto dicen amén? En el contexto judío todos sabemos que la boda no duraba tal vez un par de horas como estamos acostumbrados. La boda en aquel lugar duraba varios días, y el vino no era un detalle menor, hermano. No era un detalle menor el vino en aquella época, porque el vino representaba gozo, representaba la bendición, la abundancia, la honra. Entonces, que el vino se acabara en ese momento no tan solo era un problema logístico de que algo se terminó, de que algo se acabó, sino que era señal de vergüenza pública. Era algo que la familia podía avergonzarse, era una marca de fracaso, era una marca de estancamiento, una marca de escasez familiar. Y sobre todo cuando se da en un contexto que se está iniciando una etapa nueva. Una etapa donde comenzaba una familia, una etapa donde comenzaba y surgía un matrimonio. Entonces, esta escena, lo llamativo de este relato o la situación de este problema de la falta de vino, que todo parecía bien. Estaban en la fiesta, en ese lugar. Yo me imagino los invitados compartiendo un momento con sus familiares de celebración. Estaba la boda, estaban los invitados, estaban los novios disfrutando, pero algo esencial comenzó a faltar en esa noche. Nadie lo sabía, pero había una mujer. Dice la palabra del Señor en el relato que María fue la primera en notarlo. Y no hace un escándalo, no levanta la mano en ese momento para avisar: ¡hey! Se acabó el vino, algo importante se terminó. No. Simplemente se acerca al Señor Jesús y tiene una frase corta:
ya no tienen vino. No le dice qué hacer, no le da instrucciones a Jesús, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Solamente es esta mujer que reconoce que hay una necesidad en esa celebración que era algo muy importante y decide ponerla delante del maestro. Entonces la clave de esto es que Jesús no decide iniciar su ministerio, hermano, con una sanidad, con un prodigio, con un milagro grande, con una liberación, con un acto tal vez de resurrección, sino que en una boda, en un ambiente cotidiano. Y a mí me llama la atención esto porque se desata una crisis silenciosa. Repetí conmigo en esta noche, crisis silenciosa. Hermano, porque no toda crisis llega con gritos. A veces hay crisis que no se manifiesta tal vez en la cara con lágrimas. Y yo me imagino tal vez en esta boda, la fiesta seguía, la música sonaba, todo estaba bien, pero ahí surge una necesidad que quiero compartirte en esta noche. Y vamos a ir al primer punto para empezar a desarrollar este mensaje. Hay crisis que no se notan, pero Dios las ve. Hermano, hay crisis que no se notan, pero Dios las ve. En el versículo 3, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Entonces, esta escena muestra un poco una verdad profunda, ¿no? Como te dije recién, que las crisis muchas veces no se manifiestan de la misma manera. No hubo un anuncio público, nadie levantó la mano de decir, che, algo anda mal en esta noche, mirá que los novios se quedaron sin vino. Parece que tal vez nadie se había dado cuenta en la fiesta, porque la celebración seguía, todo era normal. Pero algo esencial se estaba terminando. Había una crisis que no había salido del todo a la luz en ese momento, porque en la vida muchas veces, hermano, hay crisis que hacen ruido, pero hay crisis también que se mastican en silencio. Hay crisis muchas veces que pueden impactar en el rostro de un hombre, de una mujer, pero muchas veces hay crisis que solamente las llevamos en silencio, que solamente tu corazón y Dios solamente la conocen. Y tal vez nos podemos sentir identificados en esta noche con lo que estaba diciendo, cuando hay situaciones que nos pasan y nos damos cuenta. Tal vez cuando hay cargas que llevamos en silencio, cuando hay situaciones que cargamos nadie más sabe, cuando hay procesos tal vez que te tocan enfrentar en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, que solamente la estás padeciendo vos solamente, y la estás viviendo por dentro. Porque muchas veces hay crisis silenciosa, como titulaba recién este primer punto, que se encuentran detrás de una sonrisa. Vos lo ves a un hermano y ¿cómo estás? Sí, todo bien, todo bárbaro. Pero por dentro hay situaciones, hay circunstancias que muchas veces estamos viviendo que tan solamente el Señor la conoce. Por eso en esta noche queremos poder sacar ese camuflaje que muchas veces traemos, que parece tan normal, porque muchas veces continúan en ese lugar. Porque fíjate lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 14, versículo 13. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Wow. Este proverbio me hace mostrar una radiografía de lo que muchas veces nosotros vivimos como seres humanos. Porque a veces somos expertos en fingir, expertos en decir todo está bien, las cosas todo marcha normal, todo está saliendo bárbaro, pero muchas veces hay situaciones que la estamos pasando mal. Hay crisis que empiezan a afectar nuestro corazón porque nadie las ve. Pero ese vino comienza a faltar en nuestra vida, donde el gozo comienza a apagarse, donde la alegría de a poco comienza a agotarse, se pierde tal vez el entusiasmo de poder congregarte un domingo en el servicio en la casa del Señor, se pierde la fuerza, se pierde la claridad de tal vez de tomar algunas decisiones claves en nuestras vidas. Vemos tal vez que nos falta tal vez provisiones y el camino comienza a ponerse tal vez un poco oscuro muchas veces en esas crisis que tratamos de ocultar.
Y tal vez en esta noche has llegado con estas peticiones, con deseo en el corazón, buscando tal vez o pidiendo un milagro de parte de Dios, haciendo un milagro visible por algo evidente. Pero lo que quiero compartirte en esta noche, y quiero hablar a las áreas de tu corazón, que esas situaciones que nadie ve, esas situaciones que tal vez lo vivís en tu intimidad, pero que pesan en el corazón, Dios en esta noche quiere tocar esas áreas en tu vida. Dios no quiere que cargues con aquellas crisis que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlas. Aunque otros no la noten, aunque vos la estés disimulando muy bien, Dios las ve. Aunque otros no lo noten, aunque vos lo estés disimulando, Dios las ve. La historia continúa, sigue más adelante. Podemos ver que Jesús era invitado en ese lugar. Sus discípulos también estaban ahí. Pero así, hermano, mirá, y a mí me llama la atención con el mejor personaje, con el maestro, con el Mesías, como el Señor Jesús, como invitado, como alguien mejor invitado que vos podés tener en tu casa o en esa situación de boda, en un momento tan clave que Jesús esté presente. Aún así, faltó el vino. Aún así faltó el vino. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos caminar, y esto me hace caminar un poco sobre la tierra. ¿Por qué? A veces creemos que cuando caminamos en los caminos del Señor, todo va a marchar bárbaro. Todo va a ir bien, no va a haber problemas, las situaciones van a empezar a mejorar y hay expectativa. Vengo a la iglesia, soy cristiano, me congrego cada domingo. Pero cuando empieza a golpear la realidad, déjame decirte que muchas veces no es todo color de rosa. Pero quiero decirte la buena noticia, que lo mejor que te puede pasar en la vida es caminar con el Señor Jesús. Pero aparte de lo mejor que nos puede pasar en la vida, yo quiero decirte algo, hermano, una realidad para tu vida. Eso no significa que no vendrán problemas. Eso no significa que no tendremos aflicción. No significa que la ausencia tal vez de las situaciones que nosotros esperamos es la ausencia de Dios. Porque Jesús está presente. No significa que no habrá crisis, pero sí significa que la crisis no tendrá la última palabra. Aleluya. La crisis no tendrá la última palabra en tu situación. Y eso cambia un poco la perspectiva. Mira, yo quiero darte la noticia en esta noche. Juan capítulo 16, versículo 33. Yo quiero que levantes tu mano. ¿Cuántos tienen fe en esta noche? Vamos a empezar a tener un ambiente de fe en este lugar, donde el Espíritu Santo comience a pasearse y pueda impactar en tu corazón. Dice la palabra del Señor: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Movelo a la persona que tenés al lado, que tiene la cara seria, decirle: hey, anímate, anímate, anímate en esta noche, aleluya. Pero anímense, yo he vencido al mundo, aleluya. Ese es el Dios que servimos en este lugar. Hay presencia de Dios y ese Espíritu Santo es el que quiere usar tu vida, aleluya. Así como trabaja el Señor. Ahora vamos a un poquito la humanidad, ¿no? Que cuando nos chocamos con la Biblia, tal vez a veces lo leemos humanamente, ¿no? Y Jesús tiene una respuesta bien rara en este contexto, porque la petición de su mamá, María le dice: no tienen vino. O sea, imagínate un momento esta escena. Estaba la fiesta, estaba la celebración, la música. Bueno, no sé, no había instrumento. Había instrumento, pero no había parlante. Estaban ahí la música, alegres en ese momento, y aparece María, la madre de Jesús. Ya no tienen vino. Ya no tienen vino. Y Jesús, me encanta esta respuesta, porque Jesús le dice: ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora, le dice el Señor. Yo me imagino responderle así a mi mamá. Me acomodo los patitos de una vez por todas, así. Yo no, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Andá a lavar los platos. Respondele así a tu mamá. Atrévete a decirle así: todavía no ha llegado mi hora. Es una respuesta muy especial del Señor. Jesús está ahí en la boda.
está siendo parte de esa necesidad, pero dice que, ¿qué tiene que ver conmigo? No es mi hora. Pero yo me pregunto humanamente, pero ¿cómo no? Sos Jesús, tenés que hacer algo. ¿Cómo que no llegó tu hora? Aparte, tu mamá te lo está pidiendo. Respetale a tu mamá. No, todavía no ha llegado mi hora. Es como dándole la pauta que Jesús tenés que hacer algo. Y muchas veces nuestra fe, hermano, hermana, es trabajada porque queremos respuestas rápidas. Pero déjame decirte algo, Dios opera en tiempos perfectos. Dios opera en tiempos perfectos. Entonces nuestra fe muchas veces se frustra ante estas situaciones, ¿no? Porque confundimos demora con indiferencia, ¿no? Pensamos que si Dios no responde rápido, Dios no te va a responder. Pero en esta noche yo quiero decirte algo, que Dios no responda rápido no significa que Dios no vaya a responder. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Solo que a veces nuestra fe es confrontada, porque a veces vemos lo que pasa, vemos la realidad y no creemos. Nuestra fe muchas veces es confrontada y decimos, uy, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Cuál va a ser esta solución de este problema? ¿Qué vamos a hacer? Y empezamos a preocuparnos. Pero en esta noche yo quiero decirte de parte del Señor, Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de todas las cosas. Él siempre llega a tiempo. Seguramente ese será el motivo por lo cual vos estás sentado en esta noche. ¿Por qué? Porque el Señor siempre llega a tiempo. Si viniste por primera vez y dijiste, alguien me invitó y vengo con expectativa a ver qué puedo hacer en el Señor, déjame decirte que Dios siempre llega a tiempo a tu vida. Y Él está en este lugar. El relato continúa en una boda, no sucede en un templo ni un lugar extraordinario, porque muchas veces lo hablamos con amigos de este primer milagro y charlamos acerca de eso. No ocurre en un lugar, digamos, religioso, ¿no? Sucede en una fiesta familiar, en un lugar algo íntimo. Pero que puedas levantar tu mano en esta noche, porque quiero decirte algo en fe. Dios se interesa por tu necesidad. Nada de lo que a vos te preocupa es pequeño para el Señor. Nada de lo que estás cargando en esta noche en tu corazón es pequeño para Dios, porque Dios conoce tu necesidad. Nada es mínimo para Él. A Dios le interesa tu carga, tu necesidad en esta noche. Y déjame decirte que no son palabras mías, la vamos a respaldar por la palabra del Señor. Mateo capítulo 6 dice la palabra del Señor: y al orar, escucha, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Pero el versículo 8 dice: no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ese es mi Dios. El Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidas. Por si se te había olvidado en esta noche, Jesús mismo había enseñado esto, que nuestro Padre conoce nuestras necesidades, de lo que hay en tu corazón, en tu interior. Entonces en esta noche yo quiero hablarte la palabra del Señor para recordarte en fe que nuestra necesidad, que tu necesidad no es invisible para el Señor. No es invisible para Dios. Aunque las otras personas tal vez no lo noten, quiero recordarte que tu crisis, que tu situación complicada no toman al Señor por sorpresa. Él lo conoce todo. Él ya preparó un camino, Él ya preparó la provisión. Él ya quiere recordarte en esta noche, tal vez donde se cerraron las puertas, donde hay puertas cerradas, Él ya abrió el camino. Hay puertas que se van a abrir. El Señor quiere en esta noche abrazarte en fe, a decirte: avanza, avanza. Yo conozco tu corazón, yo conozco tus necesidades, y ese Dios está presente en esta noche. Extiende su mano y quiere abrazarte para darte una nueva oportunidad. No hay procesos difíciles en el Señor. No tenemos que confiar, no tenemos que dejarnos ver por las situaciones tal vez que estamos viviendo. Porque antes que la fiesta termine, antes que las luces se apaguen, Jesús interviene. Aleluya.
Antes que la fiesta ahí, que vos pensás que ya está, todo está acabado, todo está terminado. Yo quiero decirte algo en esta noche. Dios, el Señor Jesús, siempre llega a tiempo. Y no tan solo que llega a tiempo, sino que llega con un propósito. Y llega con algo mejor de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Sabes por qué? Porque sus pensamientos no son de mal, son pensamientos de bien. Y en Él encontraremos futuro, en Él encontraremos esperanza. Antes que tu fiesta se termine, Jesús siempre llega a tiempo. El Señor está en esta noche. El Señor está hablando a tu corazón. Y tal vez esta palabra es para alguien en esta noche. Yo quiero compartirte con el punto 2. Y te lo hablo con un corazón vulnerable en esta noche. Cuando parece que no hay nada, Dios hace todo. Y ese es el punto que quiero hablarte. Acá está el corazón de mi mensaje. ¿Cómo nace mi mensaje? Es que muchos milagros de Jesús, en muchos milagros donde Él opera, siempre ha trabajado sobre lo que algo ya existe. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 9, ahí donde hay una persona ciega de nacimiento. Hay una situación donde hay un ser humano, hay una necesidad, hay una persona que no tiene ojos, pero que no podía ver. Entonces Jesús restaura esa situación para que esa persona recobre la vista nuevamente. Podemos ver otro milagro, por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 31, donde aparece en escena la suegra de Pedro. Vemos una mujer que estaba enferma. Entendemos que hay una realidad, hay una enfermedad, pero también hay un cuerpo, también había vida. O sea, hay algo donde Dios podía hacer algo. A lo que quiero referirme en esta noche, había materia prima donde Jesús podía trabajar. Jesús reordena, Jesús reprende y hay salud en esa mujer, en la suegra de Pedro. Podemos ver en otra historia, en un capítulo tan conocido como la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación ahí de los 5,000. Había panes, había peces, no eran muchos, pero había recursos. Y Jesús multiplica lo que ya existe. Entonces vemos a un Jesús que toma una realidad tal vez dañada, una realidad tal vez incompleta, y la pone en orden. Pero a mí, hermano, me llamaba la atención esta historia porque el relato de lo que ocurre en Caná es totalmente contrario a los demás milagros. Porque el relato dice en la palabra del Señor: ya no tienen vino. Lo decía María. No dice que había poco, no dice que estaba aguado, que estaba feo, que ya no servía o que era de mala calidad. El texto dice: ya no tienen vino. O sea, habla directamente de una ausencia total. No había vino, no había uvas, no había proceso por el cual poder generar algo nuevo, generar vino en esa noche. No había nada de dónde empezar, no había lo que te decía recién, una materia prima para que el Señor haga un milagro. Solo había agua. En Juan capítulo 9, el capítulo 2 dice: había allí 6 tinajas de piedra, de la que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Solo había agua, hermanos. Y el agua, cuando me tocó ir a Mendoza y a visitar distintas bodegas para conocer el turismo de ese lugar, entendemos que el agua no es el paso previo a la producción. El agua no tiene nada que ver, porque la producción del vino nace directamente de la uva, del fruto. Entonces no había materia prima donde se pudiera generar vino en esa noche, donde se pudiera generar algo. Y mi palabra surge, mi mensaje surge en esta noche. Donde no hay recursos, Dios no se detiene, Dios crea. Es el día menos pensado en esta noche. Donde no hay recursos, Dios no se detiene en esa situación, Dios crea. Las tinajas que estaban en ese lugar no estaban diseñadas para el vino. Entendemos, como dice la palabra, eran para un ritual de purificación que los judíos practicaban y hacían en la época. Eran recipientes comunes, y Jesús usa
lo que nadie miraba, lo que nadie prestaba atención, recipientes que tal vez no venían al caso para hacer algo que nadie esperaba. ¿Cuánto tienen expectativa en esta noche? Dios va a hacer algo inesperado en tu vida. Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Quiero que puedas levantar tu mano en esta noche y mi palabra es para alguien. Cuando no hay oportunidades, puedes confiar en un Dios que siempre nos sorprende en esta noche. Cuando no hay oportunidades, cuando crees que todo se terminó, cuando no hay recursos, Dios puede crear algo para tu favor. Se pueden abrir puertas. Hay Dios que donde puede obrar, operar en milagro para que tu fe aumente, para que ensanche. Porque ese Dios podemos servir en este lugar. Porque lo que va a hacer Dios en esta noche no tiene nada que ver con vos. No tiene nada que ver con lo que has traído. Depende de quién es Él. Depende del Señor. Y donde no había nada, Jesús produce un milagro. De pronto podemos ver más adelante en el relato donde devuelve la alegría a esa familia que estaba a punto tal vez ahí de ser avergonzada. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso estamos en esta noche. Esas situaciones que te tocan vivir en tu vida, esas situaciones que tal vez te tocan enfrentar, que ves realidades complicadas, hay cosas que tenemos que empezar a verlas con los ojos del Señor. Porque el Señor mira las cosas que no son como si fuesen. Y ese es el Señor, y ese es el Dios de milagros. Las instrucciones del Señor Jesús: llenen las tinajas, llenen de agua las tinajas. Eso aparentemente no iba a resolver el problema, porque el problema era el vino, pero la instrucción es: traigan agua. ¿Entienden a lo que me refiero o no? Porque muchas veces van a decir: pero ¿qué tiene que ver el agua en ese momento? Traigan agua. En esta noche quiero traerte un poquito de paz en tu corazón. Y hay placas para que puedan quedar guardadas en tu vida. Muchas veces Dios no responde de la manera que nosotros esperamos, pero siempre responde de la manera que nosotros necesitamos. El Señor tiene una respuesta para esa incertidumbre que puede haber en tu corazón en esta noche. Hay respuesta de parte de Dios. Traigan agua, traigan las tinajas, pero falta el vino. Y a veces nos ponemos a pensar cómo Dios va a operar, cómo Dios va a hacer las cosas. Y tal vez quiero decirte en esta noche: las matemáticas de Dios no son 4, 2 más 2 son 4. No. Porque el Señor siempre te va a sorprender. Y ese es el corazón que tenemos que venir a la iglesia. Decirle a la persona que tenés al lado: déjate sorprender por Dios. Que en esta noche donde no hay recursos, Dios pueda crear, porque Dios crea algo nuevo en esta noche. Que puedas encarar esta segunda etapa de este 2026 creyendo que Dios tiene algo a tu favor. Que hay expectativas que puedan ser renovadas en el Señor. Que de la nada, de aquello que tal vez podemos abandonar, Dios puede hacer algo en tu situación. En aquel desierto que tal vez encontrás silencio, puede ser la plataforma donde Dios te llame a un tiempo nuevo. Wow. Y empezamos a tener fe, aún en la crisis, ahí en la circunstancia, cuando la situación golpea. Déjame decirte que esa va a ser la plataforma donde Dios te va a levantar, porque Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo y sus promesas son sí y son amén. Él las va a cumplir. Lo último que quiero compartirte como punto 3 en esta noche: Dios no solo responde, Él supera expectativas. Él supera expectativas. El versículo 9 dice: el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: imagínense en esta historia, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Déjame decirte, Jesús no hace cualquier vino. Jesús hace el mejor vino. Jesús no hace un milagro a medias. Dios hace un gran milagro en tu vida. Ese es el Dios que servimos. Jesús hace la obra completa en sus hijos. Por eso estamos en esta noche, porque Él crea y Él hace milagros donde parecen cosas imposibles. Nada es imposible para Dios. Esa situación que puedas estar viviendo, hermano,
Esa circunstancia que te pueda estar golpeando no es imposible y no es ajeno a Dios. Dios puede crear algo nuevo en esa situación. Pero qué bueno cuando empezamos a ver con el ojo y el corazón de Dios. Dios nos está desafiando en esta noche de saber que cuando Dios actúa, todo no alcanza justo, sobreabunda. Porque cuando vos le pedís al Señor, cuando nosotros clamamos al Señor, no nos llama el Señor para que vivamos la vida sobreviviendo. Hay una canción que dice, sobreviviendo. No, el Señor no te llamó a sobrevivir. Hemos nacido para algo mayor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, has nacido para algo mayor. Has nacido con una asignación mayor en el Señor. No estás para sobrevivir. Cuando Jesús actúa en nuestras vidas, no hacen que las cosas actúen justas, sino hacen que las cosas actúen para que sobreabunde, para que se expanda, para que la fe se extienda, para que otros puedan conocer lo que Cristo hizo en tu corazón. Y hoy la gloria se va a manifestar en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Hay presencia de Dios que se va a manifestar como nunca antes. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, como leíamos recién, la primera de sus señales la hizo en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Yo voy a invitar a la banda, al grupo que me pueda acompañar en esta noche. Y vamos a leer junto este versículo donde dice, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Yo estoy creyendo en esta noche que Dios va a revelar su gloria a un nuevo nivel en nuestras vidas. Yo estoy creyendo en la fe que el Señor va a llevarnos a un nuevo nivel en nuestra fe. Tal vez como nunca la habías experimentado antes, tal vez como nunca la has vivido antes, porque hay expectativa de lo que Dios puede hacer en esta noche. ¿Sabes por qué? Porque si tal vez viniste por un milagro, yo quiero decirte que Dios no hace milagros para impresionar, Dios hace milagros para transformar. Y si ese milagro va a causar una transformación en tu vida, Dios algo nuevo va a hacer. Porque Dios quiere transformar tu corazón, Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere transformar tus sueños, Dios quiere transformar tus metas, tu familia. Yo quiero que en esta noche puedas llevarte, y esta es la carga de mi mensaje en esta noche, que me tomó el tiempo para poder traer y compartir con vos. Este año Dios no solo restaurará, no solo acomodará las cosas, sino que Él creará. Él hará algo nuevo en esta noche. Hay algo nuevo que se va a empezar, porque de la nada Dios lo puede hacer todo. ¿Cuántos dicen amén? De la nada Dios puede hacerlo todo en esta noche. Que su gloria se manifieste, que su gloria sobrenatural abunde este lugar. El mejor vino está preparado para vos, hermano. Decirle a la persona que tenés a tu lado, pero con fe, el mejor vino está preparado para vos. El mejor vino está preparado para vos. No sé si hay alguien que lo cree en esta noche, porque sus promesas son sí y amén. Yo quiero que te puedas llevar esto en el corazón. Efesios capítulo 3, versículo 20. Si me pueden acompañar en pantalla. Efesios capítulo 3, versículo 20. Que puedas levantar tu mano en alto. Que lo podamos leer juntos. Que podamos crear un ambiente donde el Espíritu Santo traiga fe. Lo vamos a leer. El que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos. Vamos a leerlo de nuevo para que no leo nada. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos, pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ese Dios está presente en esta noche. Ese Dios que quiere hablar a tu corazón, quiere traer gloria en tu vida, quiere que tu vida pueda manifestarse algo nuevo, porque la presencia de Dios está en este lugar. Ese acontecimiento, hermano, sucedió hace miles de años atrás, y vamos a ministrar al Señor. Ese milagro sucedió en Caná de Galilea en una boda, pero ¿por qué no puede suceder en la casa del alfarero en esta noche? ¿Por qué aquel milagro donde Dios se manifestó como nunca antes a través de su Hijo pueda suceder en Córdoba en esta noche?
¿Cómo no puede suceder en tu casa, en tu hogar, en tu familia? ¿Por qué no puede suceder en tu trabajo? ¿Por qué no se puede manifestar ahí en el lugar donde te moves? Porque Dios está presente, Él no cambia. Él está presente en esta noche. Yo quiero que en esta noche te vayas con un corazón expectante de saber que Dios puede hacerlo todo. Era un lugar menos pensado. Era un lugar donde no había expectativa de lo que algo podía suceder. Pero Dios obró como nunca antes y fue algo, un producto para que sus discípulos creyeran en Él. ¿Qué tiene que hacer el Señor en esta noche? ¿Qué situaciones hay en tu corazón hoy donde tal vez puedan afectar esas crisis silenciosas, donde te vienen estancando? Donde tal vez tu sonrisa, tus apariencias están camuflando lo que hay en tu corazón, porque hay situaciones que han afectado tu fe. Hermano, muchas veces me he encontrado en esas situaciones, donde he llegado a la casa del Señor y mi expectativa eran cero, porque creía que mi situación y mi problema eran mayor o insignificante para Dios. Pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce las peticiones que hay en tu corazón. Nada es imposible. Antes que se la pidas en esta noche, Él ya lo conoce. ¿Por qué vivimos tal vez en esta noche con situaciones trayendo crisis silenciosas, cosas que nos afectan? De lo nada Dios lo puede hacer todo en esta noche. Pero es cuestión que tengas fe. Es cuestión que tengas fe. Que en esta noche pueda operar el Señor en milagros. Si has venido enfermo, que te puedas ir sano en esta noche. Si has venido con una situación límite, que Dios pueda abrir nuevas puertas en esta noche. Donde hay situaciones tal vez en tu economía, en el trabajo, en el hogar, Dios puede hacer algo nuevo en esta noche. El mejor vino lo crea nuestro Señor. Hay un vino nuevo que se tiene que empezar a crear en tu vida en esta noche. Es el día, es la noche menos pensada, donde Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén?